Hola estudiante, ¿cómo estás? Espero que bien. Te doy la bienvenida a tu canal de Historia y Geografía del Perú. Te saluda tu profesor Paul Varas y voy a tener pues el grato placer de a partir de este video hoy enseñarte a la cultura más importante, grandiosa y fascinante que ha existido en el Perú. Ya te imaginarás de qué cultura vamos a hablar. Sí, no te equivocas, vamos a estudiar a los incas. Sobre el origen, pues se dice que es legendario. ¿Qué quiere decir legendario? Que está explicado su origen a través de dos leyendas. Las leyendas, pues, tienen estos hechos mágicos, donde no solamente participan las personas, sino también donde participan seres con poderes mágicos, que pueden transformarse, que pueden intervenir de forma sobrenatural. Tienes tú como punto de partida entonces que conocer estas dos leyendas con sus hechos mágicos, pero yo te voy a decir al final de las dos cuál es la verdadera interpretación, porque detrás de la leyenda está la verdad allí oculta, ¿no? Vamos a rescatar dos puntos importantes sobre ambas leyendas que explican el origen del imperio de los incas, porque son dos leyendas. La primera leyenda es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. También se le conoce como la leyenda del lago Titicaca. Esta leyenda pues fue recogida por el escritor el Inca Garcilaso de la Vega y él pues publica esta leyenda en su libro Los Comentarios Reales del Inca. En esta leyenda él explica que Manco Cápac y Mama Ocllo eran dos esposos enviados por el sol para poder civilizar a las personas que en esa época vivían. El sol el Inti le da órdenes específicas a cada uno. A Manco le dice que llegue y vaya y civilice a los hombres, les enseñe la agricultura, les enseñe la ganadería y otras actividades. Y a Mama Ocllo pues le especifica que le enseña a la mujer las labores domésticas, el hilado y otras. La leyenda cuenta que el Inti, antes de ver partir a sus hijos, les da un cetro de oro a Manco y le indica pues que cuando se detenga a comer o a dormir, plante el cetro sobre el suelo y donde el cetro se hunda, surgirá de allí una ciudad y que él ahí se establezca. Entonces Manco y Mama Ocllo salen del lago Titicaca con esa misión, con esos objetivos claros y parten. Y varios días después de caminata y con adeptos y seguidores que empiezan a caminar con ellos, llegan al Cusco y es ahí donde el báculo, es ahí donde el cetro, pues al ser clavado, se hunde y Manco Cápac y Mama Ocllo sienten que han llegado al lugar y fundarán allí el Cusco. La otra leyenda es la leyenda de los hermanos Aya. También esta leyenda menciona a un ser divino, a un dios que le pide pues esta vez a sus 4 hijos, acompañados esto de sus esposas, salen de una montaña, el Tamputoco, y con el mismo objetivo, buscar un lugar para formar o asentar un reino. Y es así como los 4 hermanos con sus 4 esposas salen, pero en el camino, en la búsqueda de ese lugar para formar un reino, los hermanos van entre ellos eliminándose, se producen entre ellos situaciones que los llevan pues a ponerse en contra y van eliminándose de a uno en uno. Y así pues al final un hermano es encerrado en una cueva, otro hermano se convierte en piedra por cometer un exceso con un ídolo que encuentra en el camino,
y otro pues se convierte en ave y se va volando. Y luego se convierte en piedra también. Entonces al final el único hermano que queda con las 4 esposas que lo acompañaron es Ayar Manco. Sí, te suena, ¿no? Claro, profesor, Manco Cápac, Ayar Manco, sí. Y es así como él pues llega al Cusco y de esa manera pues se establece allí y forma su pueblo. Bien, pues te dije que las leyendas cargaban hechos bastante inexplicables para la ciencia hoy, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Manco Cápac, en la primera leyenda, en el caso de Manco Cápac, el tema del cetro, ¿no? El tema de que salieron del lago. Un ser humano no puede pasar mucho tiempo debajo del agua. Un cetro no se clava en la tierra y sale de allí una casa o una ciudad, menos una ciudad. En la otra leyenda, pues, una persona no se convierte en piedra, una persona no se convierte en ave. Entonces, te das cuenta que hay hechos mágicos porque las leyendas buscan eso, hacer que las historias tengan esta carga mágica, esta carga emotiva de hechos para darle esa grandiosidad. Vayamos al análisis, ¿no? Hay una cosa bastante clara e importante en este punto de partida. Hay una coincidencia en ambas dos leyendas y es el nombre del que llega al Cusco y funda la ciudad. Es Manco. En la primera se llama Manco Cápac y en la segunda se llama Ayar Manco. ¿Sí? Ficticio o no, el imperio de los incas, la cultura incaica, no puede contarse sin este primer soberano rey. Te voy a dar un dato, a partir de hoy vamos a ir cambiando algunos términos. Manco Cápac era un rey, era un emperador, vamos a llamarlo Zapac Inca o Inti Churín, pero más Zapac Inca. Entonces es el primer Zapac Inca de los 14 que va a tener el Perú, los 14 que van a gobernar. Él fue el primero y él es el que funda, y él es el que llega y funda el Cusco. ¿Correcto? Eso, según los arqueólogos hoy, ocurrió aproximadamente en el año 1150. Sí, estamos en el 2020 y esto ocurrió más o menos hace 1000 años. En el año aproximadamente 1150, Manco y su grupo de personas llega pues al Cusco y formará allí, pues un pequeño reino. Voy a cambiar otro término. Ya no le voy a decir reino, le voy a llamar Curacazo. ¿Correcto? Quiero que vayas relacionando con los términos. Y así se inicia la vida de este pueblo. Muy bien. Profesor, cuando Manco Cápac o Ayar Manco Cápac llegó al Cusco, pues, ¿por qué el Cusco? ¿Qué tuvo el Cusco que Manco Cápac dijo, aquí yo me quedo? Bueno, te contaré que el Cusco pues es un valle bastante bonito y fértil. Tiene 2 ríos que lo surcan, el Tulumayo y el Guatanay. Y eso pues era lo que Manco buscaba, ¿no? Un valle importante para poderse dedicar a la actividad agrícola. Y es por eso pues que él decidió quedarse ahí. Claro que al comienzo él va a llegar y un valle tan bonito y tan fértil no estaba solo, no estaba deshabitado. Habían pequeños curacazgos alrededor suyo y Manco, gracias a la diplomacia y a la estrategia, logra ubicarse cerca a ellos y se convertirá en el nuevo vecino. Profesor, ¿y no hubo pleito entre ellos? Hubo, pero Manco Cápac es un tipo bastante diplomático y empieza a formar y sellar alianzas con sus vecinos. Los incas empezaron lenta y progresivamente a expandirse, pero será el noveno, Pachacútec, quien convierta al Cusco en el imperio. Ahora, ya no le vamos a llamar imperio, porque Pachacútec cuando lo convirtió en esto que ves aquí, le puso un nombre, lo llamó Tahuantinsuyo. ¿Y qué significa Tahuantinsuyo? Bueno, Tahuantinsuyo es una composición de 3 palabras quechuas, Tahua, que es 4, Inti, que es sol, y Suyo, que es región. Entonces las 4 regiones del sol. Recuerda que ellos adoraban al sol como su deidad más importante.
y el Cusco se terminó convirtiendo en su capital. Y cada región, cada parte de las 4 tenía su propia denominación. Tenemos en este lado el Chinchaysuyo, que era la parte más poblada. Tenemos el Antisuyo, que fue el menos explorado por los incas. El Contisuyo, que fue el más pequeño. Y el Collasuyo, que fue el más largo de los 3. Profesor, fue bastante grande, ¿no? Según lo que veo. Sí, abarcó aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados. Quiere decir que midió más o menos lo que mide hoy 2 veces el tamaño del Perú actual. Era bastante grande y su capital era la ciudad del Cusco, donde había comenzado todo. Sus límites se han fijado de la siguiente forma. Al norte, con el río Ancasmayo, esto es en Colombia. Al sur con el río Maule, esto es Chile. Al este con la selva, al sureste con las pampas de Tucumán, Argentina, y al oeste con todo el Océano Pacífico, abarcando este enorme territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, hoy 6 países actuales: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Imagínate el tamaño. Un gran reino, un gran imperio, un gran Tahuantinsuyo. Y pues en este reino vivieron aproximadamente de 10 a 12 millones de habitantes. Y lo compusieron aproximadamente 500 curacazgos distintos, cada uno con su idioma, sus propias creencias, y Pachacute y sus hijos iniciarán la expansión y unificación de todos estos pueblos. Ya vamos a ir viendo en tema más adelante cómo sus hijos continúan y cuál fue la política que aplicaron para convertir a todos distintos en uno solo. Muy bien, he llegado a la parte final de la explicación. Es hora de desarrollar la práctica en clase. Pregunta número 1. Los orígenes de los incas se remonta al siglo A, 6 a.C., B, 10 después de Cristo, C, 12 después de Cristo, D, 8 después de Cristo, E, 7 después de Cristo. Bueno, hemos dicho que el inicio de la historia de los incas comienza con Manco Cápac aproximadamente en el año 1150. Profesor, ¿y el año 1150 qué siglo es? Cuando tú los siglos los tienes en números naturales, en este caso el 1150, te das cuenta, los dos primeros números son el 11. Cuando los trabajas o cuando te preguntan por números romanos, simplemente agrégale 1. En este caso, el año 1150 es el siglo XII. La clave, la C de casa. Pregunta número 2. No formó parte del territorio del Tahuantinsuyo: A, por el norte hasta el río Ancasmayo en Colombia; B, por el sur hasta el río Maule en Chile; C, por el este hasta la ceja de selva de Bolivia; D, por el oeste el Océano Pacífico; E, todos formaron parte. Si observamos bien en este mapa, todos los sitios que se mencionan en la pregunta número 2, todos los puntos que se mencionan en la pregunta número 2 formaron parte del Tahuantinsuyo. Por eso la clave es la E. Todos formaron parte. Pregunta número 3. Región o suyo del imperio situado hacia la selva. Ajá. ¿Te acuerdas cuál era? A, Collasuyo; B, Antisuyo; C, Cusco; D, Chinchaysuyo; E, Contisuyo. No te olvides que ese suyo, que estaba orientado hacia la selva, fue el menos explorado, el más respetado por parte de los incas. A ese suyo hacia la selva lo conocemos como el Antisuyo. Clave B. Pregunta número 4.
Indicar el acontecimiento que marca el inicio del imperio incaico. A. La fundación del Cusco. B. La llegada de los españoles. C. División en 4 suyos. D. Victoria sobre los chancas. E. Manco Cápac y Mama Ocllo salen del lago Titicaca. A ver, veamos. Acontecimiento que marca el inicio del imperio. Ya lo tienes en mente. Sí, el Cusco no nació siendo un imperio, se convirtió en un imperio. ¿Y quién lo convirtió? Pachacútec, aproximadamente en el año 1450, el noveno rey. ¿Y cómo lo convirtió? ¿Qué tuvo que hacer? Derrotar a sus temibles enemigos. De todos los pueblos con los que el Inca convivía, había uno, que era la piedra en el zapato de los incas, los chancas. Cuando Pachacútec destruye a los chancas, los derrota, es que nace la expansión y por lo tanto el surgimiento del imperio. La clave D. Pregunta número 5. La leyenda de los hermanos Sayar y de Manco Cápac y Mama Ocllo explican el origen de A. Del imperio incaico, B. Del horizonte tardío, C. De los incas, D. Del Tahuantinsuyo, E. Del Cusco. Bien, ya sabes que esa leyenda no explica ni el imperio ni el Tahuantinsuyo, sino explica el origen, el comienzo de los incas. Por lo tanto, la C. Pregunta número 6, que tiene que ver mucho con la 4, ya estoy seguro que tienes la clave. Los chancas fueron conquistados por los incas durante el gobierno de A. Huayna Cápac, B. Viracocha, D. Tupac Inca Yupanqui, E. Cápac Yupanqui. ¿Quién conquistó a los chancas y formó el Tahuantinsuyo? Correcto. Pachacútec. Clave C. Y la última dice, se consideran como factores o causas de la unificación incaica: el Auqui, los quipus, el culto al sol, el runasimi, la autoridad del Inca. A, 1, 2 y 3, B, 3, 4 y 5, C, 2, 3, 4, D, 1, 4, 5, E, todas las anteriores. Acá me voy a detener y escúchame bien. El Tahuantinsuyo fue muy grande, tan grande como 2 Perús juntos, te lo acabo de explicar en la clase. Integraba casi 500 pueblos distintos, con idiomas distintos, con religiones distintas. Fue bastante difícil para Pachacútec conquistarlos y anexarlos. Fue parte de su proyecto. Claro que eso iba a tomar mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente, cuando tú te pones a sacar cuentas, dices, Pachacútec comenzó esto en 1450 y se destruyó todo en 1532 cuando llegaron los españoles. Es que el imperio no había consolidado todavía su fuerza. No era un imperio compacto, era un conjunto de pueblos. ¿Cómo comienza el proyecto de unificarlos? Fácil, Pachacútec hizo que todos los pueblos hablaran un mismo idioma. De esa manera los unificó. ¿Qué idioma? El quechua. Y el quechua es el runasimi. Tu clave tiene que tener 4. Pachacútec también les obligó, sin dejar de lado, claro, a sus dioses, a adorar al sol. Es decir, le impuso también la religión suya. También tu clave tiene que tener 3. Claro, dándole una misma religión y un mismo idioma, lo estás uniendo. Y por último, su poder, su autoridad sobre todos. La clave es la B, 3, 4 y 5. Muy bien. Como parte final, hay una práctica domiciliaria. Las 2 leyendas que yo te he contado brevemente, en las que no he profundizado, ha sido porque tu tarea va a ser que tú me escribas y me grafiques estas leyendas en tu cuaderno. La de Manco Cápac y la de Mama Ocllo. Previa a esa práctica domiciliaria, me tienes que realizar estos 3 esquemas que te estoy mostrando y que estoy dejando aquí en el link de abajo. Muy bien, he terminado. Esperaré con ansias tus trabajos. Te deseo éxito, te deseo que estés
tomando la cuarentena en serio. Ya nos vamos a encontrar pronto en las aulas. No te olvides de darle like al video, compártelo y suscríbete para que cuando publique el siguiente te avise la campanita. Suerte, nos vemos.